Buenas tardes amigos, feliz fin de semana para todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de una etapa de nuestra vida que fue bastante dolorosa, bastante impactante y que a 23 años de haber ocurrido, creo que para muchos sigue presente el dolor que representó no solamente haber experimentado ese violento sacudón de tierra, sino también por las familias que lamentablemente tuvieron que perder a un ser querido, a un amigo, a un compañero de trabajo. Como han de recordar, hace 23 años, exactamente a las 11:33 de la mañana, fuimos sorprendidos por un terremoto muy fuerte, muy fuerte, muy devastador, y de ahí el nombre de esta transmisión en vivo. El 13 de enero de 2001 sufrimos uno de los terremotos más devastadores en toda nuestra historia. Un sismo de magnitud 7.7 sacudió el país, y aunque el epicentro ocurrió o fue localizado en Usulután, evidentemente eso impactó a toda la nación. De acuerdo con los datos de aquella época, el sismo tuvo una profundidad aproximada de 60 kilómetros. Y se estima que duró alrededor de 45 segundos. Tiempo en el que definitivamente impactó de manera significativa una gran parte del territorio nacional, en especial los departamentos de La Libertad, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután. La imagen que están viendo en pantalla, para quienes no ubiquen dónde ocurrió, eso es parte de la cordillera del Bálsamo, específicamente en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla. Lugar donde lamentablemente muchas personas resultaron afectadísimas, resultaron fallecidas, heridas, y donde creo que se concentró la tragedia más significativa durante ese día. En aquella ocasión hubo un reporte de 944 personas fallecidas, y como acabo de mencionar, pues el Departamento de La Libertad fue el que más resultó afectado, lamentablemente. Justamente ahí donde, al pie de ese cerro, es donde estaba la colonia Las Colinas. Ese alud de tierra provocó cientos de personas fallecidas, y en términos generales
A escala nacional, 5.645 personas lesionadas. Un total de 1.364.160 personas resultaron como damnificadas. Fue realmente catastrófico. Reitero, quienes lo vivimos, es algo que, a pesar de que ya transcurrieron 23 años, es difícil que se nos olvide. En mi caso particular, yo ya trabajaba como periodista en la prensa gráfica. Y recuerdo que cuando llegué a la redacción de la prensa gráfica, en el edificio que está en la urbanización Santa Elena, fue un caos, todo estaba desordenado, el cielo falso caído, no había nadie literalmente en ese momento en la redacción de la prensa gráfica. Éramos pocos, éramos muy pocos. Y a lo largo del día las réplicas continuaron y fue un momento súper tenso porque había que seguir trabajando, puesto que durante esa época la actualización de los sitios web se hacía al final del día. No ocurría como hoy en la actualidad. Tampoco existían redes sociales. La única manera de que los hermanos salvadoreños en el exterior supieran qué estaba ocurriendo era a través de los sitios web, puesto que ni siquiera las radios transmitían a través de internet. En esa época había que utilizar un reproductor de audio que tenía la capacidad de sintonizar frecuencias radiales y eran muy pocas las que habían, muy pocas, contados con los dedos de la mano. Ese día también para mí fue un momento significativo en mi carrera, puesto que a partir de ahí y hasta la fecha me sumergí en la realidad del periodismo digital en El Salvador. El 13 de enero a las 11 de la mañana, 11:33 de la mañana que ocurrió el terremoto, desde esa fecha empecé yo a generar contenidos específicamente para el ámbito digital. Y aunque ocasionalmente he escrito para ediciones impresas, usualmente la mayor parte del tiempo de mis 25 años de carrera como periodista siempre ha sido en el ámbito digital. El 13 de enero de 2001, después de ese terremoto y hasta la fecha, no me he detenido. Y entonces cuando me pongo a recordar, por ejemplo, que hubo 108.000 casas destruidas, 1.500 edificios públicos dañados y entre ellos 19 hospitales, es difícil pasar por alto ese momento, porque además en ese mismo año nació mi primer hijo. Entonces es un montón de recuerdos. Luego fueron los ataques a las Torres Gemelas. La verdad fue un año súper caótico el 2001, que arrancó precisamente con ese terremoto que mañana cumplirá 23 años de haber ocurrido. Difícil, triste, caótico. Yo creo que ninguna nación, por más que utilice métodos de investigación, por más que tenga las mentes científicas más sofisticadas, tiene la capacidad hasta la fecha de predecir que ocurrirá un terremoto. Ya sabemos, por ejemplo, que los países asiáticos
es frecuente que haya movimientos telúricos. Y aún así, lo único que han podido hacer es, al igual que México o Chile, crear sistemas que activan alarmas, alertas, que son anunciadas mediante parlantes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, existe una aplicación móvil que segundos antes de que ocurra un sismo emite una alerta, al igual que muchos dispositivos que emplean el sistema operativo Android. Pero el tiempo entre la alerta y el sismo es ínfimo. Entonces, hoy amanecí recordando esa fecha tan difícil, tan compleja. Yo fui un par de años después a hacer un reportaje y casualmente me encontré con una joven que había llegado a colocar una ofrenda floral para una amiga suya, y al final resultó que la joven que llegó a recordar a su amiga era sobrina de un editor de la prensa gráfica con quien trabajamos juntos. Ese terremoto de 2001, del 13 de enero, provocó serios daños económicos y pérdidas de aproximadamente 1.2 millones de dólares en aquella época, hace 23 años. Y fue un punto crítico en nuestra historia porque dejó un impacto verdaderamente duradero, no solamente en la sociedad, sino también en la economía. Lo irónico es que un mes más tarde, es decir, el 13 de febrero de 2001, otro terremoto de 6.6 volvió a afectar a El Salvador, lo cual intensificó las dificultades y los desafíos para toda la población salvadoreña. Pero a raíz de eso, obviamente, de forma inmediata, hubo operaciones de rescate para localizar y salvar a las personas que estaban bajo los escombros. Mientras que los equipos de emergencia, entre ellos bomberos, brigadas de rescate, comandos de salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, camilleros, el ejército, la Policía Nacional Civil, la sociedad, los habitantes del área, unieron esfuerzos para trabajar intensamente con la finalidad de rescatar a las personas que aún podrían haber estado vivas. Pero la situación fue realmente caótica. Yo recuerdo filas de personas jalando cables, varillas, lazos, apoyándose entre ellos para tratar de mover las enormes rocas, las enormes estructuras sobre las cuales pensaban que habían personas aún con vida que podían ser rescatadas. Tremendo, muy, muy tremendo. Son imágenes que no se borran con facilidad. Son recuerdos que lastimosamente nos van a acompañar a quienes lo vivimos hasta que
nuestra memoria nos permita tenerlo presente, hasta que nuestra memoria nos permita recordar ese momento tan trágico. Aquí hay unas imágenes que que pertenece a los audiovisuales de la UCA, que ellos publicaron. Tremendo, duro, muy duro, muy duro. Hay imágenes que, ya no lo voy a mostrar. Lo pueden buscar como año 2001, terremoto sacude el territorio salvadoreño y la población en desesperación. Es muy duro, las imágenes son muy duras, de verdad. Si ustedes son muy sensibles a ese tipo de imágenes, por favor, háganlo con mesura, porque aparecen imágenes muy lamentables. Bebés en brazos, personas de todas las edades, literalmente cubiertos de tierra. Gracias a Dios, el país recibió asistencia humanitaria. Aspectos tan básicos como agua, alimentos, medicina para los afectados. Tanto las organizaciones internacionales y locales con el gobierno distribuyeron ayuda humanitaria en los refugios y las áreas afectadas. También fueron montados refugios temporales para quienes perdieron sus hogares. Y bueno, eran refugios básicos, pero que brindaban alguna seguridad y alguna confortabilidad como para no dormir en la calle. En esa época también la comunidad internacional, es decir, organizaciones no gubernamentales, gobiernos extranjeros, brindaron apoyo financiero y también apoyo material. Y ahí también surgió un tema muy complejo que tuvo que ver con el presidente de la época, pero que en este momento no lo voy a abordar, porque no es ese el enfoque. Sin embargo, no lo voy a dejar pasar por alto. Y fue los 10 millones de dólares que brindó Taiwán al gobierno de El Salvador. Pero como dije, no es ese en este momento el tema en cuestión. Mauricio, gracias por tu comentario. Lamento mucho que hayas experimentado esa situación. Mauricio, ¿será que te puedo subir y nos contás qué pasó ese día? ¿Te interesa, Mauricio? ¿Quisieras compartirnos tu experiencia? Bueno, te voy a mandar la invitación y bueno, ahí vos, si querés, pues la aceptás. ¿Te parece, mi estimado Mauricio? Ya te mandé la invitación. Sí, Frank, solo que en este momento no vamos a hablar de eso. Lo vamos a hacer después, te lo prometo. Bien. Si bien es cierto, las donaciones en efectivo fueron cruciales para la compra de suministros esenciales y apoyar los efectos de construcción, tal como dice Frank Girón, pues lamentablemente se produjo esa malversación de fondos que recibió El Salvador por parte de Taiwán y el dinero fue desviado hacia el partido Arena para la campaña presidencial. Lastimosamente.
Repito, hace casi 23 años, es decir, el 13 de enero de 2001, El Salvador sufrió uno de los terremotos más devastadores en toda nuestra historia. Exactamente a las 11:33 de la mañana, un sismo de magnitud 7.7 sacudió el país. El epicentro fue localizado en Usulután a una profundidad de 60 kilómetros. Tuvo una duración de 45 segundos y afectó significativamente en gran parte el territorio nacional, en especial los departamentos de La Libertad, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután. Lamentablemente, perecieron 944 personas, siendo el departamento de La Libertad en la zona de las colinas, ahí donde están viendo en este momento, donde ese desprendimiento de tierra provocó la muerte a cientos de personas. El terremoto también dejó 5.645 lesionados, 1.3 millones de personas damnificadas, más de 108.000 viviendas dañadas, más de 1.150 edificios públicos dañados, 19 hospitales dañados y alrededor de 1.2 millones de dólares. Bueno, gracias Kate por tu apoyo. No lo sé, fíjate, vamos a ver. Querían hacer un parque memorial, fíjate, Skate. Y Antonieta nos dice, ese día fue triste, cuántas familias quedaron soterradas. Yo sabía que querían hacer un parque memorial, fíjate, Skate. Las Colinas, parque memorial. Sí, me parece que sí. No, no. Toda la cúpula agarró el dinero de Taiwán, los areneros. Sí, pero en este momento no vamos a hablar de eso, Frank. Te prometo que lo vamos a hacer al final, ¿te parece? Ahorita hablemos acerca del terremoto, de los daños, del impacto, y te prometo que sí. Es más, Frank, te voy a subir a la transmisión, ¿te parece? Pero te prometo que sí vamos a hablar al respecto. Solo quiero verificar una cosa. Colonia Las Colinas, Santa Tecla, Monumento. Monumento a las Colinas. Bueno, supuestamente, sí, fíjate, mi querido Skate, hicieron un monumento, o al menos la zona la declararon como monumento. Sí, espérame, Frank Quirón, ya te voy a subir. Monumento Memorial Resurgiremos. Monumento Memorial Resurgiremos las Colinas es un monumento conmemorativo en el Departamento de la Libertad de El Salvador. Se encuentra cerca del mirador de Deslave de las Colinas 2001, así como del manor de mansión de la familia Girola. Entonces sí, Skate. Vamos a ver, monumento. Yo voy a ir mañana. Sí, voy a ir mañana con el apoyo de ustedes, con sus donaciones. Voy a ir mañana voy a ir mañana a Las Colinas, justamente a la hora en que ocurrió el terremoto, y ahí voy a aprovechar para mostrarles el lugar. Hola Papaturro, buenas tardes, bienvenido. Moisés Melara, ahí está toda la información en la portada, Moisés Melara. Ahí dice 130101, magnitud 7.7, 944 fallecidos. Ahí está la fecha. Guanaquita.
Lamento que interpretes que yo estoy asustando a las personas con una imagen de la historia de hace 23 años que ocurrió el terremoto y que mañana es la conmemoración. Lamento que consideres que yo estoy asustando a las personas con esa imagen, pero siendo responsable, como en todas las transmisiones que yo hago, toda la información está justamente ahí en la imagen, Guanaquita. Entonces, me apena que lo interpreté de esa manera, pero yo sí soy muy responsable con las cosas que digo y con las cosas que hago, Guanaquita. Papaturro, te voy a mandar una invitación para subirte y hablemos específicamente del terremoto. Después voy a subir a Frank para que hablemos sobre el tema de Taiwán y los 10 millones. ¿Les parece? Ya te mandé la invitación, Papaturro, para que nos compartas tu experiencia, por favor. Bien, entonces, así mismo es. Ahí está la información en la... No sé si no se entiende. No sé si no se entiende, pero ahí dice 130101. No sé si es muy confuso, no se entiende, o hay otra razón por la cual o no se ve la fecha. Si me pueden ayudar, por favor, para decirme si se entiende o no se entiende. Bien, pues el terremoto de enero. Ah, muy bien, gracias Loli, gracias, muy amable Loli. Loli, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia de esa fecha? Y así te subo a la transmisión. Bien, entonces, el 13 de enero de 2001, es decir, mañana, hace 24 días, perdón, 23 años. Gracias, Noah Rivas. Muy amable, gracias, Noah. Sabrina nos recuerda que fueron dos fuertes, uno en enero y el otro en febrero, efectivamente. Bien, el 13 de enero de 2001, tal como señala ahí en la información que está en la imagen, hubo 944 salvadoreños fallecidos. El departamento más afectado fue el de La Libertad, en especial el sector de la colonia Las Colinas en Santa Tecla, que es la imagen que estamos viendo de aquella época, donde un desprendimiento de tierra, lo siento mucho, Noah Rivas, que esté asociado a un momento tan complicado, Noah, pero tu mami no resultó afectada, que no resultó afectada tu mami ese día, Noah. No comprendo para nosotros, Arilet, a quiénes te referís. Gracias, me alegro mucho, Noah Rivas. Entonces, el lugar donde más fallecidos hubo fue en Las Colinas. Y por eso es que estoy utilizando esta imagen para Arilet, los de los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos se pone primero el mes, después el día y después el año, es cierto, Arilet. En cambio, en El Salvador y en donde me encuentro en este momento, y la mayor parte de países en América Latina, va primero el día, después el mes y después el año. Pero gracias por recordarnos el dato, estimada Arilet. Bueno, en esa fecha también hubo 125 personas reportadas como desaparecidas. Teresita, ¿te gustaría compartirnos tu recuerdo? Teresita. Soy Vara, buenos días. ¿Pudiste ver el video de
del paseo por el Palacio Nacional. Hiciste el recorrido de los 40 minutos. Mira que lo hice especialmente para vos, mi querida Soibara. Bueno, espero que hayas podido verlo. Lamentablemente Santa Tecla se convirtió en el epicentro de la tragedia. Ese deslizamiento que ustedes están viendo ahí provocó que 200 casas quedaran sepultadas. Socorristas, soldados, ciudadanos trabajaron sin descanso en búsqueda de los sobrevivientes. Si bien es cierto, la ayuda internacional llegó rápido, vamos a ver, la desorganización que imperó en ese momento generó críticas al gobierno del expresidente Francisco Flores, que supuestamente falleció. Silvia, así es. Pese a todos los desafíos, a los brotes de solidaridad y albergues modelos, destacaron en medio del caos. Sin embargo, imagínense que hasta la fecha, tal como lo mencionaba el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que acaba de extender el TPS por otros 18 meses, aún hay secuelas del terremoto de 2001. Eso es lo que dicen los estadounidenses. Fíjense que denme un momentito, voy a cambiar la información porque veo que las personas no comprenden, o no leen o no comprenden la información que estoy compartiendo. Permítanme. Vamos a ver. Vamos a ver si con esto es posible mejorar la explicación, porque creo que yo no fui muy claro al momento de elaborar la información. Permítanme, por favor. Un momentito, chicos. Solo estoy exportando esto, compartir, AirDrop. Un momento, por favor. Ok. Aceptar. Bueno, voy a cambiar el fondo de pantalla para que... Vamos a ver. Un momento. Creo que no cambió. Ah, ¿cómo no? Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Ya se lee. Esto ocurrió en el 2001 en las colinas Santa Tecla, El Salvador. Hoy sí ya se lee, ¿verdad? No se ve. Pero ¿yo por qué lo estoy viendo? Gracias, Jax. Moy, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia, estimado Moy? Gracias, Carmencita. Gracias, Antonio Duffy. Gracias, Oscar Sánchez. Perfecto. Gracias, Teresita. Gracias. Muy bien. Perfecto. Gracias, muy amable. Es que, Gabriel Luna, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia, por favor? Bien, entonces, así es, Frank. Mañana se cumplen 23 años de esa lamentable tragedia. 24, ¿verdad? Sí, tenés razón.
Mañana es 2000, hoy estamos en 2025. Me cuesta el cambio de año todavía. Bien, entonces mañana se cumplirán 24 años de ese terremoto que lamentablemente provocó 944 personas fallecidas. Carmencita, quisieras compartirnos tu experiencia, así te subo a la transmisión. Gracias, Michelle Paredes, por el dato. Bien, las personas que quisieran compartirnos su experiencia de los recuerdos que tienen de esa fecha, con mucho gusto los voy a subir o las voy a subir para que nos compartan, por favor. Entonces, lamentablemente, y ya vamos a llegar, Frank, amigo, cuando puedas me dices por dónde pusiste del Palacio. Ahí está, ahí está. Si no te lo voy a mandar, yo te lo mandé por el chat, mi querida Soy. ¿Verdad que sí, Karencita? Fue tremendo. Fue tremendo. Entonces, mañana se conmemoran 24 años del primer terremoto de 2001. Mauricio García nos dice, una vecina del Pino llegó a hacer una tarea de la U y ahí quedó. Bien, para las personas que están preguntando que por qué he publicado esa foto y por qué estoy recordando algo tan trágico, haré la siguiente aclaración. En primer lugar, como dice el adagio popular, un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Las personas que me están preguntando que por qué estoy asustando a la gente. Momento. Yo soy muy responsable con las cosas que digo y con las cosas que hago. Y mis seguidores lo saben. Entonces, esto no tiene ningún objetivo para aprovecharme de la memoria histórica ni jugar con el dolor de la gente. Esa no es mi naturaleza. Tienen que ver mis contenidos para que sepan el tipo de contenido que yo genero. Segundo lugar, mañana se conmemoran 24 años de esa lamentable tragedia que nos golpeó exageradamente a todos los salvadoreños en esa época. En tercer lugar, es importante recordar que vivimos en un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales. Y lo hago para que usted, que probablemente no sabe cómo reaccionar durante un sismo, un temblor fuerte o un terremoto, se prepare. Para eso lo estoy haciendo. Para que usted, que probablemente al momento de un temblor piensa que Dios está enojado con los salvadoreños, entienda que se trata de un proceso geológico que ocurre aquí y ocurre en todas partes del mundo. Ya lo voy a hacer en Membapida. Lo estoy haciendo porque la labor de los generadores de contenido es ser responsable en las cosas que decimos y en la manera en que contribuimos a que nuestras audiencias sean conscientes de la realidad en la que vivimos.
Pero en ningún momento lo hago. Lo hago para revivir el dolor de las personas que fallecieron en el lugar. Tampoco lo hago para revivir heridas de los supervivientes. Tampoco lo hago para burlarme de la memoria de las personas que fallecieron. Así es que antes de criticar mi contenido, dese la oportunidad de conocerme, dese la oportunidad de ver la explicación que yo voy a dar y después saca usted sus conclusiones. Ahora, recordemos que vivimos en una zona altamente vulnerable. Ya el domingo pasado y el martes o miércoles de esta semana hemos experimentado 2 temblores súper fuertes. Súper fuertes. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se puso a decir, ay, que Dios está enojado con El Salvador. Miren, eso es totalmente una gran ignorancia por desconocer los designios de Dios. Dios no se levanta pensando en, hoy a las 11:20 les voy a mandar un temblor para que se acuerden de mí. Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa y va a decir, bueno, voy a esperar a que sean las 10:50 porque como ya van a almorzar, entonces para asustarlos. Esa es una gran ignorancia, eso es desconocer cómo Dios se interrelaciona con nosotros. Lo estoy haciendo porque debemos recordar que vivimos en un área sumamente susceptible a los temblores, a los terremotos. Los que hemos vivido 2 terremotos, el del 86 y el del 2001, y los 2 del 2001, sabemos que son momentos de crisis muy difíciles y que todos tenemos que estar preparados para esa situación. Por ejemplo, Karencita, no sé, en el 2014 uno hubo muy fuerte, dice Antonio Duffy. En paz descansen, nos comparte Mauricio García. Delmi Saldaña dice beautiful. Ceci Presa, muchos angelitos. Mañana se cumplen 24 años del terremoto en El Salvador, el 13 de enero. Anthony Hernández. Mauricio García, en paz descanse. XD dice que acaba de temblar aquí en donde vivo. ¿Y en dónde vivís, XD? Gracias, Soy Vara, por... Exactamente, es importante recordar lo que nos ha pasado para que no nos vuelva a ocurrir el estar desprevenido. Esto es muy importante. Después vienen los lamentos, después vienen la búsqueda de responsables, después vemos a quién queremos acusar, cuando en realidad los aspectos de prevención y preparación son individuales. Así como hay quienes pierden el tiempo viendo batallas en TikTok en lugar de prepararse para saber qué hacer con un terremoto, después vienen los lamentos. Reina Jiménez lamentablemente nos comparte que ahí también perdió la vida un integrante del grupo Alforfón. Yo todavía lo recuerdo. Moy nos dice, triste eso vivido porque yo vi caerse esa colina. Solrac, ¿cuántos años tenía yo? Eso fue en el 2001, 26 años. 26. Mauricio García, que en paz descanse. Jonathan, cuando Arena y FMLN robaban. Gracias, Melinita Aguilar, por compartir la transmisión. Pris lamenta cómo olvidar ese día. Ahí murieron 2 amigos de ella. Saludos para el llanero solitario hasta Washington, D.C. Así es, María Estrellita. Mañana se conmemoran 24 años del terremoto.
Lloren, lloren, gorgojos, dice Rubén Robles. No sé qué querés decir con eso. Moy, el 5 de enero me recordó el del 13 de enero de 2001. Yo se lo dije. Ese día yo también hice una transmisión al respecto. Mañana viene algo fuerte, por favor tengamos. Y Joshua, ¿cuál es tu fuente de información, Joshua? Joshua dice, mañana viene algo fuerte, por favor tengamos cuidado, amigos. Joshua, ¿cuál es tu fuente de información? Hola Rosa Rodríguez, gracias. Joshua, ¿de dónde viene tu información? Don Tiburcio. Ojo, por favor no estén engañando a las personas. Los voy a silenciar y los voy a bloquear para siempre. Sean responsables. Bien, bien, entonces, ¿qué pasó? 1.5 millones de personas resultaron afectadas con miles de damnificados y desplazados. El país enfrentó daños materiales estimados en 1.600 millones de dólares. Por ejemplo, hubo reubicación de comunidades, reformas en materia de construcción, llegó ayuda de diversas naciones. Vaya, ¿cómo se llama? ¿Qué te hiciste, amigo? ¿Qué te hiciste? Embapida, ¿estás conectado? Ah, pero no te puedo invitar vos. Tu perfil es privado. No me seguís tampoco. ¿Qué se hizo el otro amigo? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te hiciste, amigo? Ah, Fran Girón. ¿Andás por aquí, Fran? ¿Fran? Nos dice este usuario, es que esa colonia estaba mal construida, quizás no hicieron una evaluación de suelos. A ver, si nos podés explicar 4 emojis con anteojos, ¿cuál es el dato que utilizaste para afirmar que estaba mal construida? ¿Lo dijo alguna constructora, algún análisis? Si nos podés ayudar, por favor. Eso, Juan Carriola, buen dato. De hecho, esa zona estaba declarada como no apta para construcción de proyectos habitacionales. Muy bien, Juan Carriola. E igual la zona de Pinares de Suiza también está declarada como zona. Juanca, si nos podés rememorar quién emitió esa consideración, Juanca, por favor, porque yo no me acuerdo, fíjate, no tengo conocimiento de ese dato. Si nos podés decir, por favor, para incluirlo en la conversación. ¿Te interesaría conversar al respecto para subirte, Juanca? No, 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 no. No, 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 no. No es lógica. Eso se llama, eso es tu punto de vista. La lógica no tiene nada que ver aquí. Eso es tu suposición, eso es tu consideración personal. Gracias, gracias Juanca, muy amable. Bien, ¿qué pasó al respecto? Bueno, Frank ya se me fue, ya no se conectó. Entonces, Anthony Duffy nos dice, nunca hubo una investigación de por qué hubo deslave específicamente en esa zona. Bien, en la luz de las colinas, que fue uno de los eventos más trágicos y emblemáticos en ese desastre natural,
fue provocado por una combinación de factores geológicos, urbanísticos y ambientales exacerbados por la fuerte sacudida sísmica de magnitud 7.7. ¿Cómo te llamas? Martínez 728. Yo utilizo fuentes de información para emitir una opinión. No es lo que yo supongo, lo que yo creo, lo que dijeron, lo que me parece, lo que soñé. Para eso hay que ser muy responsables en las cosas que se dicen. Bien, ¿qué pasó? En primer lugar, la comunidad estaba construida en las laderas del Bálsamo, de la cordillera del Bálsamo. Eso provocó que la fuerza del sismo, magnitud 7.7, desprendiera una masa de tierras y escombros estimadas en 170.000 metros cúbicos. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Ahora, eso dejó al descubierto las vulnerabilidades en esa parte de la cordillera del Bálsamo, que tal como nos estaba compartiendo Juan Carriola, pues había advertencias acerca de las condiciones para no construir en esa área. Hay que entender que la cordillera del Bálsamo está compuesta principalmente por materiales susceptibles a la inestabilidad. En aquel momento se habló mucho acerca de que en parte fue por haber quitado la parte alta de la cordillera. En ese momento mucho se habló acerca al respecto. De por sí, el terreno en esa región ya presentaba fallas geológicas y también zonas de alta fragilidad, que en combinación con la fuerza del sismo, obviamente, terminó por sucumbir. Además, la deforestación y la alteración del paisaje que la cordillera del Bálsamo en ese tramo había sufrido por décadas por la expansión urbana y agrícola. O sea, fue removida una gran parte de la vegetación para construir, lo cual pudo haber ayudado a estabilizar esas laderas. Dice Sisi, yo escuché en noticias que ese terreno fue rellenado para construcción, por eso hubo deslave. Bueno, ¿y deshabilitaron después de toda la colonia? Sí, Elizabeth, ya no fue reconstruido nada. Beatriz dice, aclare de una vez que no fue el tanque de agua que había en la cima, eso fue lo de menos. No tengo ese dato, Beatriz, por lo tanto no puedo aclararlo. Pero en cuanto lo tenga, con mucho gusto lo voy a compartir. Dice Margarita Alfaro 115, qué mentiroso, eso hace 20 años. A ver, Margarita, ¿en qué parte
de lo que estoy diciendo o lo que estoy publicando estoy siendo mentiroso, Margarita? A ver, demostrame que soy mentiroso, por favor. Beatriz dice, no era relleno ni nada de eso. Beatriz, se decía que hubo relación con el tanque de agua. Pregunta, ¿es seguro construir cerca de una estructura de tierra como el Bálsamo? Buena pregunta, querida Cherry. Depende. ¿Por qué? Porque si la estructura cumple con las normas actuales de ingeniería, probablemente sí. Y te voy a explicar por qué, Beatriz. En el 2018 o 2019 creo que fue, que inauguraron el edificio Avante en la urbanización San Benito. Yo fui a la inauguración y conversé con un arquitecto o ingeniero, creo que era, pero alguien experto en la construcción. Y le compartí mi punto de vista acerca de cómo para esa época había incrementado la cantidad de edificios multifamiliares en la zona poniente de San Salvador, pero que a mí siempre me llamó la atención por el hecho de que somos un país altamente vulnerable a los sismos o a los fenómenos naturales. Y su respuesta fue que las normas de construcción en la actualidad cumplen muchas características para hacer sismo resistentes las estructuras. Pero también, estimada Cherry, todo va a depender de las características del fenómeno. Es decir, por ejemplo, la casa en la que yo vivo, que fue construida en 1980, ha resistido los terremotos del 86 y los dos del 2001 y todos los temblores que han ocurrido desde que la casa fue terminada. Y es una casa de 2 niveles. Y hasta este momento, ni una sola pared rajada, gracias a Dios. Entonces, pero dependiendo de la intensidad y de la magnitud de energía liberada en un terremoto, su epicentro, la duración, son otros factores que podrían determinar si o no sería adecuado construir en la zona de las colinas, pero de la cordillera del Bálsamo, perdón. Pero hay otra cosa a tener en cuenta, estimada Cherry. Yo creo que las personas que estuvieran interesadas en construir en esa área deberían informarse antes de hacerlo o antes de comprar una propiedad en ese lugar. Hoy es muy fácil realizar ese tipo de trámites sin necesidad de ir presencialmente a una entidad como de repente la Dirección de Obras Urbanística